Hola a todos y todas. Vamos a esperar un poquito para que ingresen todas las personas que estaban en la sala. Hola Fabiola, ¿nos escuchas? Sí, los escucho, que estaba viendo. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú Gracias. cómo estás? Hola, hola. Genial. Gusto saludarlos y Sí, saludarlas a todos. sí, ya está ingresando la gente, así que vamos a dar inicio en honor al tiempo. Ya las voy a presentar. Bueno, primero, muy buenos días a todas, a todos. Sean muy bienvenidos a la charla El valor del multitasking en la mujer, enmarcada en la segunda versión de la Expo Empleo AYEP Providencia 2021, iniciativa realizada por el Instituto Profesional AYEP en conjunto con la Municipalidad de Providencia. Mi nombre es Cecilia Humada, yo soy terapeuta ocupacional del Departamento de Empleo de Providencia y hoy las voy a acompañar como moderadora en esta actividad. Antes de dar inicio, les comento que los micrófonos están silenciados por la modalidad de Zoom que estamos utilizando, así que la idea es poder interactuar a través del chat o si hay alguna persona que desee poder hacer un comentario o alguna pregunta, levanta la mano, abajo en la barra inferior de Zoom aparece una manito, ustedes lo apretan y me va a salir a nosotras que tienen la mano levantada y así les podemos habilitar el micrófono, ¿ya? Eh, pero la idea es canalizar las preguntas y los comentarios a través de esas dos vías, ¿ya? A continuación, los dejo también con Fabiola Villanueva, que ella es directora nacional de Desarrollo Profesional del Instituto AYEP, que nos va a dar unas palabras de bienvenida, y luego les voy a presentar a Verónica, que es nuestra relatora. Sí, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días. Solamente saludarlos, agradecer y contarles que felices, ¿no es cierto? Que estamos ahí, Ceci, felices, porque estamos un año más trabajando en conjunto, realizando esta Expo Empleos, ayer Providencia. Son 6 años que ya trabajamos en conjunto, como dijo Cecilia, son 2 años que ya, dado toda esta situación que ya todos sabemos y que hemos vivido ya este por segundo año consecutivo, es en un formato online, son 80 empresas que tenemos porque se subieron, ayer tuvimos otro grupo de empresas que se subieron y se parte de esta Expo Empleo con 2.800 puestos de trabajo. Y dentro del contexto de este empleo también buscamos hacer estas charlas. Recuerden que también este año un poco el foco que nosotros tenemos con la Expo es la reactivación del empleo a través de esta Expo y también foco mujer. Foco mujer que donde 2.400 puestos de trabajo están orientados, digamos, para nosotras las mujeres. Así que es el segmento que nos hemos visto más afectado en todo este periodo de pandemia, de perder el empleo. Así que ese es un poco el foco. Dentro del contexto de la Expo vamos a tener 6 charlas que comenzamos ahora, así que agradecer. Este inicio ahora desde tempranito, después otra a las 12 y otra en la tarde, así que, y mañana también. Así que los invito a todos los que están hoy día conectados que puedan también sumar a otros interesados, amigos, familiares que quieran ser parte y aprender de estas charlas que están dentro del contexto del Expo. Así que desearles el mejor de los éxitos, cuéntenle a todos sobre esta Expo, a ver si la puedan viralizar ahí en sus redes sociales, que se quedan fuera de este trabajo que hemos hecho en conjunto con la Municipalidad de Providencia para llegar a todos ustedes y poder apoyarlo en este proceso de búsqueda laboral o cambio laboral. Así que, y es para todos. Así que un fuerte abrazo y se sigan cuidando. Gracias por tus palabras, Fabiola. Sí, así que súper felices de esta segunda versión y con especial foco, como decía Fabiola, en el empleo femenino, la recuperación de los empleos. Así que eso es lo que vamos a aportar también desde la Expo con las ofertas que tenemos y también con estas charlas con enfoque de género. A continuación, entonces, los dejo con Verónica Burgos, quien nació y se crió en el sur de Chile, es ya psicóloga, cuenta con 5 años de experiencia laboral en organizaciones de alto rendimiento. En su tiempo libre apoya a programas televisivos en temáticas orientadas a la psicología, cuenta con reconocida experiencia liderando equipos de reclutamiento y selección, responsable de búsquedas masivas y estratégicas de Chile y otros países, y se caracteriza por una apertura en aprendizajes nuevos, trabajo multitask, que es lo que vamos a ver específicamente hoy, destacando en la realización de procedimientos, flujos, políticas de áreas, entre otros. Así que
Vero, muy contenta de tenerte aquí, te doy el pase para que puedas hacer tu presentación, así que ahí yo voy a estar apoyando con la interacción con las personas que están presentes, pero ahora el micrófono y la cámara es toda tuya. Perfecto. Muchísimas gracias, Ceci. Saludos a todos. Agradecida también por esta instancia, esta invitación, que obviamente para mí es súper enriquecedora. Lo que vamos a conversar hoy día no es una verdad 100% absoluta, obviamente es de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he vivido, tanto en el ámbito laboral como también personal. Primero que todo, darle también la apertura a ustedes de todas las preguntas que puedan o que tengan de acuerdo a qué es el multitasking o multitask en una mujer o en perfil general, poder hacerlo también con el fin de poder ayudarlos y brindarles una respuesta adecuada, ¿ya? Primero que todo, no voy a usar en esta ocasión una presentación, me gustaría más que fuera como una conversación, por lo tanto, vamos a comenzar con el valor multitasking en el género femenino, en este caso la mujer. Sin embargo, el multitasking no excluye al hombre o a la mujer, sobre todo hoy en día, ¿ya? El concepto multitasking lo entendemos generalmente dentro de un contexto laboral o social o al mismo tiempo vínculo más de relaciones humanas como aquella persona que es capaz de realizar una diversidad de funciones, de tareas o responsabilidades a un mismo tiempo con un resultado a corto plazo eficiente y eficaz. Eso se entiende como un concepto en general, sin embargo, obviamente en el día a día nosotros lo podemos ver. Tal vez muchos de ustedes donde algunos trabajan, algunos son dueños de casa, hoy en día estamos trabajando la gran mayoría de los chilenos remotos, o estamos yendo a las oficinas y aparte trabajamos desde nuestros hogares, por lo tanto las tareas y responsabilidades cada día aumentan y son muy diferentes al multitasking tal vez que existía antes de la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, yo generalmente cuando hablo del multitasking o del perfil de la persona multitask, hablo de una analogía que es súper conocida, que es la Cenicienta. Yo me imagino que muchos de ustedes leyeron o vieron la película de la Cenicienta, en donde el personaje principal tenía un rol de obviamente muy trabajólico, en donde hacía muchas cosas, ya sea tareas de la casa, como al mismo tiempo recibir o tener órdenes o direcciones, no de sus figuras como de autoridad ni de pares, pero sí obviamente recibía de externos, en donde todo su día a día estaba ocupada en tareas en donde no tenía muchas veces la capacidad de poder decir, no, sabes que no puedo hacerlo, o no quiero hacerlo, o no me siento a gusto, pero de cierta forma sí tenía que rendirlo. ¿Por qué? Porque era una exigencia de su entorno. Por lo tanto, hoy en día, si lo llevamos a la realidad, no solo en Chile, sino que también en expansión, en otros lugares, en otras culturas, la mujer también se ha visto involucrada con muchas tareas, con muchas funciones que no son solo laborales, sino que son también dueñas de casa, tal vez las personas que viven solo las tareas del día a día, tareas administrativas como por ejemplo hacer las compras del supermercado, tal vez preocuparse de uno mismo, el hecho de hacer pagos, por ejemplo, online o cualquier cosa que no tiene que ser necesariamente presencial, sino que lo podemos hacer vía digital, de cierta forma nos genera un impacto y tareas que no estaban dentro de nuestra acción del día a día, que muchas veces nos ocasionan algunos contactos como más disruptivos, en donde nuestra personalidad también tiene una tendencia mucho más diferente. Por lo tanto, esta analogía de la Cenicienta, generalmente nosotros la relacionamos con el ámbito del objetivo que tenía ella, porque obviamente el objetivo era salir de ese castillo y tal vez asistir a esta gran fiesta, en donde no tenía el cómo, ni como el acceso de poder llegar, ya que no tenía autorización ni tampoco los medios. Por lo tanto, llegó esta famosa hada madrina que obviamente le permitió a ella poder cumplir su deseo, pero con tiempos limitados. Por lo tanto, ella tuvo que tener la habilidad y la capacidad de poder organizar sus tiempos para poder llegar y regresar sin tener alguna dificultad. Sin embargo, obviamente están estos factores externos que ya sea a ella se le perdió su zapatilla o a nosotros que en algunas ocasiones tenemos algunas tareas urgentes que nos sacan de lo importante, pero que sí o sí tenemos que llevar a cabo o generar un resultado. De acuerdo a todo ese análisis de analogía, entendiendo que la mujer hoy en día multitasking tiene varias habilidades, vamos a mencionar algunas con las cuales obviamente también invito a usted a tal vez poder autoanalizarse y decir si efectivamente ustedes las sienten, las canalizan para poder tener este perfil.
en donde primero que todo tenemos que ser muy disciplinadas en nuestras tareas o en nuestros objetivos en el día a día. ¿Por qué en el día a día y no en la semana o en el mes? Porque nosotros sabemos que nosotros organizamos nuestro calendario semana a semana, sin embargo todos los días las cosas van cambiando, son súper dinámicas, tenemos que tener esa capacidad de organizar, de priorizar lo importante y lo urgente, y al mismo tiempo tener esa capacidad de darse cuenta, o sea, al darse cuenta de las cosas que nosotros podemos hacer y cuáles son las cosas que nosotros también podemos delegar en un otro. De acuerdo a eso, el concepto de multitarea en este perfil de multitasking en la mujer muchas veces nos genera algunas dispersiones que nos sacan un poco del foco del día a día. Por ejemplo, estamos realizando o tenemos un calendario estipulado en donde tenemos todas nuestras actividades del día a día, sin embargo empezamos a acumular o a tomar muchas cosas que nos hacen sacarnos de foco, en donde estás haciendo una tarea pero pensando en otra. ¿Y cómo hacemos para hacer esa tarea y no dispersarnos en el momento en que estamos con hartas cosas, que estamos con mucho estrés o mucha presión? Básicamente en aprender a hacer el stop, en tomar aire, en darnos nuestro tiempo, nuestro espacio y analizar si efectivamente lo que estamos haciendo genera un impacto, genera un resultado de acuerdo a la solicitud que el entorno, que la jefatura o tal vez la empresa o el lugar donde uno está accionando es eficiente y al mismo tiempo nos acompaña con el resultado esperado. De acuerdo a eso también, nosotros los psicólogos generalmente hablamos de los puntos importantes de un perfil multitask, sobre todo en el género femenino. Encontramos tres cosas o tres frases que son súper importantes a mencionar. Primero que todo, las cosas que afrontar. Son las cosas que nosotros tenemos que hacer sí o sí y que no podemos dejarlas para mañana. Es lo que nosotros en las empresas entendemos como lo urgente de lo importante, en donde tomas lo urgente, no olvidas lo importante, pero lo importante se puede hacer en otro momento. Ya, aparte encontramos las cosas que a organizar, por ejemplo, en donde tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo confiar en un otro, ya sea en la persona que vive contigo, en tu entorno o en tu entorno laboral, en donde somos capaces de delegar algunas cosas que puede hacer un otro y que nos favorece también en nuestra dinámica multitasking de hacer muchas cosas, pero entregar un resultado eficiente. Y las cosas que no hacer son cosas que obviamente son importantes, pero no urgentes, pero las puedes responder en otro momento. Por ejemplo, ahora estamos en esta charla, me pueden llegar 20.000 mensajes, pero mi prioridad hoy en día es estar con ustedes, obviamente, hablando, conversando sobre esta temática contingente. Muchas veces nos pasa que estas tareas multitasking o estos perfiles de donde uno hace muchas cosas al mismo tiempo y tiene una capacidad organizativa que no afecta directamente a nuestra emocionalidad, nos genera a veces que las hormiguitas se convierten en elefantes. No sé si muchos de ustedes en algún momento lo han escuchado, es como una frase bien habitual en donde las hormiguitas, que son los problemas muy chiquititos, que a veces ni siquiera son problemas, son solo ideas que nos llevan a un pensamiento, se generan en elefantes. ¿Por qué? Porque tenemos esa ansiedad y poco claridad de que si estamos bien organizados o no, si estamos avanzando en las tareas o no del qué hacer, ¿ya? ¿Y cómo manejamos eso? Porque nuestro cerebro consciente e inconscientemente se va moldeando. Por lo tanto, nosotros hoy en día, sobre todo en pandemia, nuestras micropartículas se van condicionando y obviamente nos permiten hacer muchas cosas al mismo tiempo, generando también esa capacidad de poder fluir y al mismo tiempo avanzar con las tareas, no solo con un calendario laboral, sino que también con tareas que nos permiten ser nosotros mismos y también poder conocernos en el día a día y generar esos espacios necesarios, ¿ya? De acuerdo a eso también podemos encontrar la inteligencia emocional. Hoy día no vamos a hablar de eso porque obviamente es un mundo, un submundo maravilloso que tiene mucha información, pero sí se ve involucrado. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional hoy en día, ¿qué nos permite? Nos permite que nuestra moderación en cuanto a las acciones sea obviamente ligada a una acción que sea positiva a nuestro favor. Por ejemplo, nosotros hoy en día
tenemos esta capacidad de organizarnos para hacer 1.000.000 de tareas de diversas áreas, de diversas cosas, pero no todas las tareas son favorables ni positivas a nuestro gusto. ¿Por qué? Porque a veces pasa que hacemos muchas actividades que no siempre nos encantan, pero que de cierta forma sí o sí las tenemos que hacer, ejecutar o avanzar. ¿Qué hacemos en ese momento? Nosotros obviamente cuando organizamos nuestro día a día, qué voy a hacer mañana, pasado mañana, la próxima semana, etcétera, organizamos estas tareas que a nosotros nos hacen sentir positivos y que al mismo tiempo nos motivan y nos estimulan a hacer cada día más power, con el fin de contrarrestar las otras actividades del día a día. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro obviamente se va a condicionar, va a decir, wow, hoy día tengo que hacer tal cosa, tengo tal reunión, tengo tal entrevista, tal vez tengo que cocinar, tengo que hacer una actividad que me motiva en que el día a día sea un poco más placentero. Y de acuerdo a todo lo que hay hoy en día de información de esta mujer multitasking, en donde no tenemos que dejar de lado nuestra vida profesional ni tampoco nuestra vida personal, encontramos una serie de competencias las cuales nosotros identificamos en las personas con estos perfiles que sí o sí están desarrolladas. Ya, primero que todo, la sociabilidad, el ser capaz de comunicar con un otro. El ser persuasivo acá se entiende en esta capacidad de ser multitask, en tener esa capacidad de dar nuestro punto de vista y de hacer entender en el otro desde el punto de vista de la empatía, ¿ya? Las metas claras, súper objetivas, sabemos a lo que vamos, sabemos lo que queremos y lo que tenemos también, junto con entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer en nuestro día o en nuestro accionar. Al mismo tiempo, la calidad de ser observadora participativa. ¿En qué sentido? En que sabemos que la realidad hoy en día de todas las chilenas y de todas las personas es súper diversa, que todos los días van cambiando los estímulos y las acciones, por lo tanto, tenemos esa capacidad de observar, de canalizar y ver obviamente cuándo podemos y cuándo no podemos o cuáles son nuestros límites para poder funcionar y tener resultados eficientes para todos los estímulos o tareas que tenemos en el día a día. Aparte de eso, el detallismo es muy, muy habitual, sobre todo en nuestro género, en donde tendemos a actuar o a ejecutar con un detalle que obviamente hace la diferencia tal vez con otros pares o con otras acciones que existen en el día a día, junto con la capacidad de rapidez, que va de la mano también con ser eficiente y adaptable a todos los riesgos o a todas las cosas que van ocurriendo en el día a día, entendiendo que todos los días tenemos una actividad, tenemos calendarios, pero esas cosas también se van moldeando, se van modificando de acuerdo a las urgencias que llegan en un momento y que nosotros también tenemos la capacidad de adaptarnos a cambios o a situaciones nuevas también. Junto a eso, el ser independiente y cauteloso. Por eso nosotros siempre, y les dejo también la invitación de ser... tener estos tiempos, de tener estos análisis, de ser también conscientes con nosotros mismos, con nuestros tiempos y con las metas súper, súper claras, porque eso también te va a permitir no ser solo una semana multitasking, sino que ser un perfil de persona, tanto en tu vida personal como vida laboral, con la capacidad de hacer muchas cosas, pero entregar buenos resultados. Super. Vero, tengo algunas Sí. preguntas. Quería agarrar un poco de lo último que comentaste de estas Sí. competencias y en el fondo cómo este multitasking, ¿qué relación tiene con el delegar también? Yo creo que de repente uno también siente que está haciendo muchas cosas a la vez, cuando también podrías delegar alguna de las tareas que se te demanda o parte de esas tareas, y a veces cuesta, o uno no sabe bien cómo hacerlo, o cómo identificar qué es lo que tengo que delegar, de qué es lo que tengo que hacer yo. ¿Qué opinas ahí al respecto y un consejo como para las personas como para poder aplicar esto también y no Bien. sentirse tan abrumado por tantas cosas? Bueno, en este sentido, cuando uno tiene muchas tareas al mismo tiempo, que es como el perfil cuando hablamos acá en Chile, un poco un perfil pulpo, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, cuando uno tiene la capacidad de autoevaluarse, o tal vez ya llega la noche como la Cenicienta, y es el tiempo en donde nosotros podemos decir, wow, estoy realmente agotado, estoy reventado,
estoy súper bien porque hoy día fue un día muy cool, tuve cosas muy positivas, estoy súper con mucha energía, mucha dinámica, uno en ese momento tiene la capacidad de análisis y decir, ok, estas son mis fortalezas en áreas, puede ser laboral o personal, y estas son mis debilidades. Y en cuanto a las tareas y responsabilidades que yo tengo constantemente, ¿cuáles voy a tomar como urgente del responder ahora y cuáles puedo delegar? Cuando uno delega es cuando uno tiene igual esa tendencia o esa capacidad de confiar en un otro. Y para confiar en un otro, uno tiene que ser capaz de confiar en uno mismo. Por lo tanto, si yo confío en que mi trabajo, en que la comida quedó exquisita, en que soy capaz de levantarme en la mañana, hacer el aseo, ir al supermercado, conectarme, después tener todas estas entrevistas, todos los procesos, es porque soy capaz también de confiar en un otro, no dar una oportunidad, sino que confiar en el otro, en que las cosas van a andar bien. ¿Por qué? Porque hay una parte del multitasking, sobre todo en nuestro género, en donde cuando nosotros abarcamos muchas tareas y no tenemos la capacidad de organizar o de ampliar los tiempos o de también darse las opciones de poder respirar o hacer cosas que a uno le favorecen, uno que hace, uno obviamente delega, pero delega a personas obviamente en donde uno sabe que la persona lo va a ejecutar, o si la persona está ejecutando o está aprendiendo que no está mal, levanta la mano y pide ayuda. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas acciones y a veces no nos da el tiempo o no salió como yo esperaba, uno tiene que levantar la mano y decir, mira, ¿sabes qué? Es primera vez que lo hago o primera vez que cocino, lo voy a intentar, voy a poner lo mejor de mí, pero de cierta forma tú sabes también que están confiando en ti, en la acción. Por lo tanto, uno antes de delegar, primero que todo tiene que tener esta autoinspección, porque hoy día pasa mucho, hoy día pasa que con el estrés y con todo lo caótico que está el ritmo laboral y personal y social, hasta ir al supermercado es un caos, uno obviamente tiene que tomarse sus tiempos de reflexión, pero con uno mismo, no con un otro, porque si yo salgo a la calle estresada, si yo salgo o hago una ejecución, una actividad que me delegan, el resultado no va a ser eficiente. En cambio, cuando yo tengo claridad de que mi ejecución está bien y soy capaz de delegar, obviamente uno también tiene esa facilidad y también generas confianza en el otro. ¿Por qué? Porque te permite también fortalecer las comunicaciones y al mismo tiempo cuando tu entorno ve, sobre todo este concepto de mujer multitasking, que se ve más en el ámbito laboral, ven que tú puedes hacer, te delegan más responsabilidades. Y es ahí cuando te delegan más, uno tiene que tener la capacidad de decir, ok, yo esto lo hago muy bien, puedo tomar más, pero tengo mis tiempos. Poner el stop, poner, ok, o sea, no voy a estar hasta las 10 de la noche de lunes a lunes, tomando, siendo que el resultado va a ser un 80% eficiente y no el 100% que estoy rindiendo hoy día. Claramente. Y ahí, Vero, relacionado más o menos a lo mismo, pero yo quisiera verlo tal vez más desde tu mirada de reclutadora. Ahí, ¿cuáles son? Nos nombraste competencias, pero en el fondo, uno en la entrevista, por ejemplo, o en el currículum, no es poner, hoy tengo todo este listado de competencias que denotan mi capacidad de multitasking, ¿no es cierto? Sino como uno debe explicarlo, y en el fondo, ¿cómo yo, tal vez como persona que estoy postulando a una empresa, y siento que esta es una de mis competencias o de mis fuertes, cómo el reclutador ve y observa que efectivamente eso está presente, o yo cómo se lo puedo hacer ver al reclutador? Bueno, en este caso, que es como mi fuerte desde el punto de vista laboral, las competencias no siempre son recomendadas escribirlas. ¿Por qué? Porque son competencias que uno cree o que uno ve que están desarrolladas en uno. Sin embargo, en la entrevista, cuando uno tiene una conversación o uno tiene una presentación o una reunión, por sí sola las habilidades se van dando o se van evidenciando, se van mostrando dentro de. Por lo tanto, cuando pasa mucho que a veces uno tiene seguridad y dice, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Yo me considero súper líder participativo. En realidad, yo creo que soy el mejor líder, tengo una comunicación efectiva, soy proactivo, soy resolutivo, etcétera, etcétera. Pero tú empiezas a colocar situaciones reales o empiezas a conocer más a la persona y te das cuenta y haces también entender al otro que en realidad no eres tan resolutivo o que tú crees que eres líder, pero tu par o tu equipo no te ve como un liderazgo participativo o los resultados de tu entorno
no son como tú crees que pueden ser, que no está mal, pero de cierta forma uno que hace, acompaña al candidato o a la persona en una conversación o en una entrevista a darse cuenta, que es uno de los puntos también de este perfil, de tener esa capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, y al darse cuenta uno de las habilidades y de las fortalezas o de las cosas por reforzar o mejorar, obviamente a uno le permite tener mayor noción de cuáles son las habilidades o competencias que uno puede tener para cierta situación o para cierto cargo o posición, porque a veces nosotros tenemos muchas habilidades, pero no en todas las situaciones se destacan. Y no quiere decir que esa habilidad no exista, sino que tal vez en esa cultura, en ese cargo, en esa posición, o tal vez sí, me encanta la cocina, pero no soy buena haciendo legumbres, pero sí soy buena haciendo pastas. Lo que no quiere decir que no eres bueno para la cocina, sino que tus habilidades se van acentuando de acuerdo a la necesidad o al estímulo que tú vas recibiendo también. Claro, por lo tanto, o sea, siempre ir comentándole al reclutador acciones y situaciones concretas que vivió como trabajador, cuál era su rol, qué era lo que desempeñaba en ese momento y cómo resolvió X situación a partir de esa competencia, ¿verdad? Perfecto. Sí. Y Vero, bueno, les dejo también a las personas que están presentes, si tienen alguna pregunta la pueden hacer por el chat, si quieren abrir el micrófono. También sería súper interesante saber qué sienten respecto a eso, o sea, como también lo que conversabas tú, Vero, la cuarentena yo creo que ha obligado un poco Sí. a aumentar mucho más esta competencia y sobre todo en las mujeres, que si bien tú dijiste que no era algo propio de las mujeres, es algo que se ha puesto muy en juego ahora con el tema de la cuarentena. Lo hemos visto en las cifras también, que las cifras que nos da las estadísticas del hombre cero, ¿no es cierto? O sea, el que hace Sí. cero actividades, hoy no hay, invierte 0 horas en el cuidado de la casa, de los hijos, qué sé yo, versus las mujeres que al menos invertían 8 horas más que ellos. Entonces, Sí, pero yo creo ahí Ceci, que es un punto igual súper habitual y constante, que pasa bastante, no solo en las cosas que nosotros podemos leer o interiorizar, sino que en el entorno que uno puede observar, que uno de los puntos también que es la observación. Nosotras como mujeres tenemos bastantes habilidades de poder hacer más cosas, tal vez que otras personas, o tal vez en ciertas situaciones nosotros tenemos como mayor capacidad de poder abarcar mucho más. Obviamente nosotros al tener esa capacidad de ser más detallista o ser un poco más, de ampliar un poco la visión, tiene esa capacidad de preocuparse, ok, mañana tenemos para el desayuno, tengo para almorzar, pero tengo que conectarme de tal hora a tal hora, después tengo que, no sé, hacer las cosas del aseo, tengo que ir a la lavandería, tengo que hacer 1000 cosas, y de cierta forma uno igual tiene esa capacidad de organizarse y de adaptarse a las urgencias, porque a veces pasa que hay personas que se organizan el día anterior y dicen, ok, voy a dejar la comida lista o voy a dejar la comida congelada para toda la semana, por lo tanto, cuando tengo un tiempo, voy a almorzar. Hay otras personas que dicen, no, yo almuerzo de 1 a 2 o de 12 a 1 y sí o sí, yo caliento mi comida y me alimento, por supuesto, a la hora que corresponde o a la hora que yo tengo organizado poder hacerlo. Por lo tanto, todo también va orientado a la personalidad y a las metas que tiene cada uno, porque a veces uno tiene metas ambiciosas en el día a día, que sobre todo pasa en este tipo de perfiles, en donde uno quiere entregar el resultado ayer, hoy día. Entonces, ¿qué hace uno? Se sobrecarga laboralmente y uno se deja al último, como la Cenicienta, por ejemplo, Claro. y la Cenicienta hacía todo, estaba toda un poco ahí desastrosa, haciendo aseo, comprando, sacando las verduras del huerto, etcétera, y terminaba el día y se daba cuenta, wow, o sea, no tengo ropa para ir a la fiesta, tampoco me he peinado, no tengo nada y no sé cómo hacerlo. Entonces, eso nos pasa también constantemente en que nosotros igual abarcamos muchas cosas, nos cuesta un poco delegar, o tal vez en el marido de la pareja dice, no, es que esto siempre lo hago yo, o la otra persona cae en el conformismo y dice, no, pero es que a ti te queda rico, hazlo tú, o te esperamos a ti y todos comemos juntos, o hacemos todo esto y avanzamos también en conjunto. Y uno también va condicionando el entorno, porque a veces cuando uno se hace cargo y toma toda la responsabilidad, el entorno se adecua, es como el cerebro. Cuando yo me sobrecargo de tareas y hago muchas cosas, ¿qué pasa? Que mi cerebro ya sabe que yo mañana tengo que hacer igual o el doble de lo que ya hice.
Por lo Claro. tanto, el entorno es lo mismo. Ellos ya saben, ah, total, la Vero se encarga de esto, o no. Ujú. Yo tengo una idea, pero estoy seguro que tú lo vas a hacer perfecto. Por lo tanto, uno igual condiciona en acciones al otro y Claro. que de cierta forma uno sigue siendo como el multitarea, el un poco pulpo, y de cierta forma la otra persona también no toma responsabilidades. Por lo tanto, uno de los puntos también importantes acá es tomar acciones con conciencia, optar obviamente siempre lo urgente y lo importante, no dejando lo importante de lado, sino que Ujú. pasándolo a tiempos que tal vez se pueden hacer en otro momento y lo urgente no, porque tienes que hacerlo ahora, en el aquí y en el Ujú. ahora, y de cierta forma también pedirle a un otro que se haga cargo, que se haga Ujú. cargo de, tú vas a ver esto, tú esta semana esto, yo me hago cargo de esto, o en conjunto avancemos en esto, que son conceptos también de delegar. Claro, ser un poco amigo de la planificación tamén, ¿no es cierto? Sí, Como obligarse sí. un poco a eso, de repente hay cosas que uno puede ser más espontáneo, pero la planificación sin duda que ayuda a ser más Sí. efectivo respecto a esta competencia, ¿verdad? Sí, pero ojo que en la capacidad de organizar, a veces uno cae en que, ok, me voy a organizar en la semana en tareas de lo que un otro me está pidiendo. Ujú. Y no te enfocas también en como las cosas que yo siento que tengo que hacer, o de cierta forma tengo más habilidades, por lo tanto lo voy a hacer más rápido y después tomo lo otro. Ujú. Y uno cuando hace esa organización de multitareas que tiene en la semana, en el mes, en el día a día, etcétera, también tiene que tener esa capacidad de reorganizar de acuerdo a lo que te pide el estímulo y al mismo tiempo a lo que tú crees que te da satisfacción o que te genera un mejor resultado. Por lo Ujú. tanto, eso hace también que tu día a día, para estas personas que tienen este perfil un poco más de hacer muchas cosas al mismo tiempo, que sea un poco más armónico y que no sea Claro. garrafal, que no sea un día terrible, agotador, que termina a 7 de la tarde, 8 y uno dice, no, Ujú. mi día fue realmente impactante, no, sino que fue un día, un ritmo fuerte, pero con buenos resultados. ¿Por qué? Porque me Claro. sentí acorde dentro de las tareas porque están mezcladas. No están solo con las cosas que me gustan a mí, sino que con las urgencias, pero también tomando lo importante o los estímulos externos. Claro, sí, de hecho también en el fondo la conclusión que se llega es que al final esta capacidad de hacer muchas cosas a la vez eh, es, es producto tal vez de la interacción de hartas otras competencias que tú comentabas, o sea, la capacidad de flexibilizar, de adaptarse a esa situación y en el fondo no ser tan rígido, oye, esta era mi estructura y yo quiero hacerlo solo de esta forma, sino que tal vez si me sale algo más urgente, como dices tú, tener esta capacidad de rearmar mentalmente todo lo que yo tenía planificado y priorizar y organizarme de nuevo. Y Sí. en relación a lo mismo, Vero, me gustaría tal vez que podamos resumir como a modo tal vez de ir cerrando el tema, Ujú. tus recomendaciones en cómo priorizamos, porque al final de repente yo creo que a todas nos ha pasado y sobre todo en la pandemia, que uno llega a un momento en el día que dice basta, o sea, como tengo demasiadas cosas, no lo voy a lograr, y todo es importante y como que uno empieza a ahogarse un poco en el vaso de agua, pero te estás ahogando, pues entonces efectivamente te sientes mal y hay estrategias efectivamente como para ser más efectivo en esto. Entonces tú hablabas en el fondo de identificar lo urgente, lo que es importante, entonces si pudieras como Sí. repetirnos eso para tenerlo como una estrategia súper clara. Sí, una de las cosas que ocupo yo y que varios pares míos también como que les ha resultado positivo, porque nosotros sabemos que al momento de recomendar yo puedo dar una idea general, pero cada persona tiene su dinámica, tiene su realidad, su vida, etcétera. Primero que todo, entender qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, que son como las metas claras. Las metas claras no necesariamente tienen que ser una meta ambiciosa, gigante, que uno generalmente dice, wow, de aquí a fin de año o de aquí a 5 meses, no. Generalmente este perfil de personalidad, que es como más de multitarea, de hacer muchas cosas, por eso es como más múltiple, de hacer mucho a la vez, de variedad de responsabilidades, uno tiene que tener también la capacidad de tener metas a corto plazo. Por ejemplo, yo tengo metas semanales. Independiente de los KPIs, de los objetivos, etcétera, mis metas son semanales. Por lo tanto, yo digo, en la semana voy a cumplir estas actividades de la casa, por ejemplo. Ujú. En la semana voy a avanzar o voy a entregar resultados de estas tareas que son urgentes, que obviamente se piden de acuerdo a cada rol, o
que para mí también son mucho más fáciles de realizar y de entregar un mejor resultado. Por lo tanto, nosotros tenemos, al pensar y al analizar obviamente las cosas que se vienen esta semana, uno va organizando y en el día a día uno va estipulando las tareas que son propias, que a veces son mecánicas, porque a veces pasa que todos los días tenemos una reiterada conducta o una reiterada acción que sí o sí tenemos que hacer y no podemos delegar, y de cierta forma lo dejas calendarizado, tú avanzas y entre medio de los tiempos que tú puedes, por supuesto, poder accionar actitudes o tal vez actividades o tareas que te permitan también tener un resultado positivo, pero para ti, como satisfacción, como, ok, por ejemplo, a mí, maravilloso, hoy día cerré 5 cargos, me siento bien, porque es placentero, pero al mismo tiempo tengo que avanzar con tareas administrativas que sí o sí son de impacto para la empresa o tal vez para la sociedad o para algún aporte concreto. Por lo tanto, el tener la capacidad de organizar de acuerdo a lo importante y de lo urgente, que son los estímulos que te pide un otro, tal vez que te pide tu pareja, tu marido, la empresa, el cargo, lo que sea. Y segundo, mezclar esta organización con tus habilidades y fortalezas de acuerdo a cada una de las tareas. Cuando uno ya tiene ese calendario, uno también tiene que, ideal, tener esa capacidad de flexibilizar, como dices tú, que hay personalidades también que son más rígidas, que no está mal, pero para este perfil generalmente son más adaptables, flexibilizan el cambio, o sea, están abiertos a que si yo hoy día tengo, por ejemplo, 5 reuniones muy importantes que todo el mundo me las pidió y justo llega una situación particular en que tengo que omitir una de esas reuniones, no pasa nada conmigo internamente. O sea, está lo urgente, sigue siendo urgente, pero lo puedo hacer a las 6 de la tarde, lo puedo hacer a las 5 de la tarde, va a ser igual hoy, pero en otro horario. O sea, no pasa nada si uno tiene un cambio dentro de la estructura. Por eso es la capacidad de hacer muchas tareas, de sacarte de lo urgente, tener lo importante o sacarte de lo importante y tener lo urgente, con el fin de que de uno también ser capaz de hacer muchas cosas, pero siempre consciente, o sea, concentrado también con la actividad. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, como decimos en Chile, poco aprieta, por lo tanto los resultados no siempre van a ser eficientes. Y por último, para cerrar Vero, tú como reclutadora, desde tu posición, esta es una competencia que dirías que es sumamente importante, que viene tal vez ya en los perfiles siendo muy recurrente, algo que se solicita, pensando también en la realidad de que las empresas también requieren cada vez personas más productivas, y ser más productivo a veces se asocia a hacer hartas cosas a la vez. Entonces, podríamos decir desde esa mirada, desde el reclutamiento y selección, que es una competencia que efectivamente está siendo muy buscada desde los reclutadores. Sí, sin ninguna duda, sin ningún tabú, sí. No quiere decir que las otras personalidades no se adecúen a los perfiles, por supuesto que no. Obviamente cada cargo tiene sus fortalezas o necesidades en cuanto al entorno en cual se involucra cada posición, pero sí, hoy en día la verdad es que los talentos se buscan con esa capacidad de hacer muchas cosas, porque uno no solo realiza actividades del área, del cargo, sino que con diversas áreas, con diversas personalidades, con otros también personajes involucrados, por lo tanto tiene que tener la capacidad de comunicarse con un otro de otras áreas, al mismo tiempo de tomar actividades que no necesariamente son de tu área, al mismo tiempo ser muy, de tener esa capacidad propositiva, porque hay una gran diferencia de preocuparse y de ocuparse. Hay mucha gente que da muchas ideas, que es maravilloso, es una fortaleza, pero hay poca gente que da ideas y la respuesta de cómo hacer la idea, de hacerse cargo. Entonces, de cierta forma, yo siento que hoy en día en el rubro del reclutamiento y selección y a dónde van las empresas, orientado a que ya la tecnología llegó para quedarse, que todo se está automatizando, que las acciones son todo más rápido, siempre las empresas van acompañadas también con un onboarding, que es la inducción funcional, de enseñar a usar las plataformas y los sistemas. Sin embargo, la necesidad de perfiles que hagan muchas cosas son realmente valiosos, porque son escasos, por lo tanto son muy, muy valiosos.
Perfecto, súper. Sí. Muchas gracias, Verónica, por la completa presentación que nos hiciste. Para la gente que está presente, bueno, nosotros estamos grabando esto, así que la Vero muy amablemente nos permitió poder compartir este material para que también aquellas personas que necesitan revisarlo de nuevo y ahí tomar apunte, hacerlo. Así que se los vamos a enviar. Así que nada, te agradezco por tu tiempo, Maravilloso, muchas Verónica, gracias. que sé que no es fácil darse el tiempo, pero fuiste súper generosa con nosotros, así que en nombre de AYEP y de la Municipalidad de Providencia te damos las gracias, y a las personas asistentes, al finalizar esta llamada, les va a salir una encuesta de satisfacción, les pedimos que por favor la hagan, son 3 minutos en que se van a perder haciendo esta encuesta, y que sin duda es en el fondo la mejor forma que tenemos de devolverle a Verónica la mano, entregándole este feedback de esta charla, pero sin duda nos vamos con harto aprendizaje y con harta tarea para la casa, y para reflexionar y aplicar todo lo que nos contaste en esta oportunidad. Así que Sí, por muchas gracias. supuesto. Muchas Perfecto. gracias a ustedes y bueno, yo feliz también de poder apoyarlos con un poquito de mi experiencia, mi conocimiento desde el punto de vista más experiencial de la empresa. Y nada, pues agradecida, que les vaya súper bien y espero que les haya servido también. Gracias, sin duda nos sirvió. Así que un saludo a todos y esperamos verlos también en las otras charlas de la tarde, que van a estar súper buenas también con Sí, este enfoque femenino. Así buenísimo. que buenos días y que tengan una gran tarde todos. Un beso, gracias Vero. Gracias.